Solo tiene derecho a morir quien está realmente vivo. Mi kilómetro cero fue ese, fue un tiempo donde estuve un mes viajando por Colombia solo, totalmente solo. Siempre alguien decide. Entonces como que a vos te dan la oportunidad de definir, de decidir qué es lo que querés hacer con tu vida, y si no, la vida decide por vos. Con mi hermana, que falleció en un accidente en moto, en un accidente de tránsito hace ya 20 años, o mueres, digamos, a causa de ese dolor que es gigante e incomprensible, o también lo puedes transformar de una u otra manera en una motivación para poder cumplir tus cosas. Es poco el tiempo que nos queda, no sabemos cuánto es el tiempo que nos queda, siempre pensamos que tenemos un día más y resulta que no. Y a veces nos complicamos solos y hacemos que ese viaje se encuentre muchos tropiezos, pero más desde nosotros. El miedo realmente no es algo malo. El miedo también es esa parte o esa sensación que te lleva a prepararte mucho mejor para algo. Mi nombre es Leonardo Gaitán, soy el creador de Kilómetro Cero, este espacio que es un café-bar para todos, un rinconcito viajero, y a su vez es un proyecto de viajes, es una invitación, digamos, a moverse, a estar en constante movimiento, a gastarse viajando, a gastar suelas, a vivirlo pues como profundamente. Nació hace mucho tiempo, digamos, después de unos cuestionamientos que tuve en mi vida. Como que identifiqué pues que lo que quería hacer era poder compartir un poquito las historias de los viajes de los que quería, y al principio fue una serie web, luego se convirtió pues también en un café, lo cual ha sido pues como un espacio muy bueno para poder como compartir, digamos, todas esas historias, no solamente las que vienen de parte de Kilómetro Cero, sino las que traen las personas. Un espacio como que donde todos complementamos lo que es el Kilómetro Cero y lo que es su razón de ser, su significado, su inicio, su intención, ¿cierto? Que no es solamente pues como algo del pasado, sino que sigue siendo una intención a futuro, una invitación, como les decía, a moverse, a viajar, a conocer, a intrigarse, a realizar los sueños. Y me gusta pensar que el Kilómetro Cero es un punto de partida, es un punto de encuentro, y es el principio hacia los sueños. Todo viaje, por largo que sea, comienza desde el Kilómetro Cero. Entonces, siempre este es el primer paso. Y me encanta cuando logramos que el primer paso se dé pues como acá en este espacio. Cuando conocemos a una persona nueva es como nuestro Kilómetro Cero, ¿cierto? Donde nace una amistad, donde nace un sueño, donde nace una conversación. Desde ahí es este punto de partida, y eso es Kilómetro Cero. Esa inquietud por conocer el mundo creo que va como desde muy pequeño. Lo que uno toma más es como el momento donde pega el salto, donde como que se arriesga realmente pues a hacerlo, y encuentra también como el mecanismo en el que a uno más le gusta hacerlo. Para mí ha sido, digamos, la primera herramienta que utilicé, o la que más me gustaba, era la moto, y así nació como un proyecto de viajes en moto. Nació después de una historia fuerte que tuve con mi hermana, que falleció en un accidente en moto, en un accidente de tránsito hace ya 20 años. Y como que ese rehacerse después de ese evento, esos cuestionamientos que nacen a raíz de eso, y todo lo que uno se redefine después de eso, como que me llevó a que debía intentar hacer lo que realmente me gustaba hacer, y era viajar. Es viajar, es poder contar historias, es poder compartirlas, es vivirlas, escucharlas, que sigue siendo otra forma de viaje. No solamente pues se viaja, digamos, de una forma presencial en el cuerpo cuando uno se traslada, sino que cada persona sigue siendo un viaje. Cada persona tiene su cuento, te lleva, te transporta, te genera nuevas dudas, te genera nuevas incógnitas, te realiza nuevas invitaciones. Entonces como que cada uno de nosotros es un viaje, y poder tener ese espacio donde se comparte, pues creo que fue como la forma donde todo logró unirse, que es este espacio. Nace a raíz, digamos, de eso, nace como que había que volver a empezar, había que volver a pensar en su momento, había que redefinirse como se los contaba, y fue eso, fue como que, tengo que dar otro paso de nuevo, pues, o sea, mi primer paso otra vez, y ahí nace Kilómetro Cero. Nace
con mi hermano, nosotros éramos tres, ahorita pues quedamos él y yo, y digamos que fue esa intención como de poder conocer el mundo y no solamente conocerlo, sino que digamos que había una intención de mostrarle a ese ser querido desde mis ojos lo que de pronto no pudo ver en vida. Entonces como que esa fue una intención y, y también ahí es donde está este man, que es Roger, que era un amigo de mi hermana desde muy pequeña. Eh, y claro, llevarlo conmigo significa como recordar también todo eso que todavía nos queda y de una u otra manera simboliza como eso, como mira el mundo desde los ojos que de pronto no alcanzaste a ver y, y siempre pues está con uno, entonces como que siempre se lleva ahí y siempre va y realmente pues me gusta pensar que él es el que arma los viajes, que él es el que viaja, yo solamente soy como el que lo lleva. Soy el que lo transporta ahí como si yo fuera su escudero pues, o su conductor durante los viajes. Yo creo que ese tipo de eventos que son muy traumáticos pues, y que te generan un antes y un después, te pueden llevar a dos situaciones, ¿cierto? Como la conclusión que yo llegué es como o mueres, digamos, a causa de ese dolor que es gigante e incomprensible, o también lo puedes transformar de una u otra manera en una motivación para poder cumplir tus cosas. Y creo que esa es como la parte que tomamos después del duelo o cuando decidimos como rehacer nuestras vidas. Como que el dolor nunca desaparece, pero encuentras una forma de transformarlo en que sea eso, un impulso. Y ya no que sea como un lastre o que sea algo que te llena de cuestionamientos sin respuesta, porque así son esos cuestionamientos, sino que al contrario te llevan, es como, no importa, al final esa respuesta nunca la vamos a tener, pues hay que arriesgarse a vivir. Es poco el tiempo que nos queda, no sabemos cuánto es el tiempo que nos queda, siempre pensamos que tenemos un día más y resulta que no podemos controlar eso, entonces como que hay que intentar vivir de manera más intensa. A veces como que aplazamos el vivir, suena un poco raro, pero como que siempre pensamos que hay otro día donde podemos hacer nuestros sueños o lo más adelante, o me gasto toda la vida para pensar que voy a tener un futuro como más alentador o algo así y realmente no sabemos ni siquiera si ese futuro nos va a llegar. Entonces como que hay que aprovechar el tiempo que nos queda y hay que gozársela, hay que sollársela, hay que llorarla, hay que sufrirla, hay que pasar por todos los estados, pero hay que vivirlo intensamente y esa fue como la conclusión a la que pude llegar después de eso y ha sido lo que me ha mantenido pues en pie también después de algo como que te tumba y vuelve y te tumba y te entierra y te puede llevar al fondo, pero que al final también termina siendo la razón por la que sales de ahí, de ese hueco, de esa oscuridad, o es una luz o es una meta, una guía o por lo menos una intención que puede tener tu vida después de eso. Es sencillo, realmente creo que las complicaciones se las damos más adelante porque es como que aprovecha el rato, aprovecha el viaje. Estamos acá, no sabemos cuánto. Tenés un día, sóyesela. Tienes 10 años, pues sóyesela. Y creo que como que le vamos metiendo en muchas arandelas a la vaina. Y a veces nos complicamos solos. Y hacemos que ese viaje se encuentre muchos tropiezos, pero más desde nosotros. Y al final creo que por eso como que hacerse viejo uno se va haciendo es como más sencillo. Algunos dicen como que uno se va volviendo más chocho, pero creo que es antes como que en esa sencillez encuentras lo que te gusta y lo que no te gusta. Y simplemente haces como el filtro mucho mejor, ¿cierto? Toda la vida es un ensayo donde es pruebas, 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 pruebas. Y con los años pues como que se va cerrando y ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Y puede que antes sea eso, al contrario, como que hacerse viejo no significa hacerse chocho, puede significar es antes hacerlo como más sencillo y escoger lo que me gusta y lo que no me gusta. Y ya es más fácil decir que no y es más fácil enfrentarse realmente a lo que quieres. Y de eso se trata. ¿Cuál fue tu kilómetro cero? ¿Dónde empiezas y por qué? Bueno, el kilómetro cero siempre fue pensado como
la forma de la herramienta con la que quería contar mi historia. Y me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el video, fue lo que estudié. Entonces pude convertir como esa intención que tenía, no solo desde lo escrito, sino que también lo logré hacer desde el video y desde la fotografía. Entonces pude realizar pues como una serie web que la realicé en el 2017, que fue también mi trabajo de grado de viajes en moto por Colombia, hacia una ruta hacia Punta Gallina. Y creo que ese fue como mi kilómetro cero. Fue realmente ese momento donde pude como estar conmigo mismo. Como vos lo decías, después de cada viaje se vuelve totalmente diferente. Se transforma, digamos, el que arrancó y no es el mismo nunca el que llega. Y también tiene que ver con eso, con esa intención como de viajar y de la forma en la que quieres hacer las cosas. Creo que siempre hablo como de la diferencia entre lo que es un turista y lo que es un viajero. Y el turista casi que lleva su mundo a donde va, en cambio pues como que el viajero está abierto a conocer el mundo al que llega. Y ese es el que permite realmente la transformación. Cuando vos vas de turista y llevas todo lo que tenés en tu lugar y lo llevas a otro lugar, pues al final no estás cambiando nada. Cuando vos vas con la intención como de conocer y de tener una nueva experiencia, pues es eso, estás abierto a que te llegue nueva información. Y es esa realmente la que te transforma cuando regresas de un viaje. Mi kilómetro cero fue un tiempo donde estuve un mes viajando por Colombia solo, totalmente solo. Éramos Roger y yo solamente. Hablábamos mucha mierda, pero pues te puedes imaginar cómo sería la gente que nos veía a un peluche y yo hablando todo el rato, todo el camino. Pero fue ese tiempo donde como que hablabas con vos y hablabas con vos y hablabas con vos y uno cree que se conoce, pero cuando uno empieza a cuestionarse más y más y a repetirse y a hablarse, como que se da cuenta que no me conocía tanto como creía. O empiezas a definir muchas de las cosas que tenías ahí como en el limbo. Entonces, creo que ese fue, sin duda pues alguna, obviamente el evento traumático pues, del accidente, pero como que cuando di el paso hacia rehacer fue gracias a eso, al proyecto, a la serie y al querer contar la historia que me pasaba simplemente frente a mis ojos. No es nada particular, no es una historia del otro mundo. Por más de que haya un evento traumático, hay muchas personas que les han pasado cosas mucho más graves. No soy un ser especial, pues no es como que uno tiene una luz, ni mierda, nada de eso. Es simplemente como que quería hacerlo como por un ejercicio personal, por un desahogo, como por soltar, desprenderse y era más, aunque es una serie, digamos, como contada para los demás, o eso lo hace, ¿cierto? Cuando publicas una foto o algo, estás contándole pues a los demás, de una u otra manera también hay ahí como una catarsis, ¿cierto? Como algo que sacas de tu ser y que es una forma de expresarlo. Y qué más que las imágenes, el video, la fotografía, lo que puedes llevar o mostrar en solamente un pedazo pues, del viaje. Eso como lo que logras compartir, pero realmente creo que siempre lo más fantástico queda como en tu cabeza, como que esos son los recuerdos realmente como que perduran ahí. Lo otro como que te ayuda a ubicarte muchas veces cuando lo miras, no sé, en las historias atrás, en el archivo, pues como todo lo que lograste como ver, pero siempre te quedas ahí. Y esas mejores partes fueron cuando lo estabas disfrutando y no solamente cuando estabas tomando la foto. Es lindo, me gusta y creo que me lo soy yo y lo disfruto pues al máximo, o intento por lo menos hacerlo. Al final como que muchas veces lo que buscábamos y no sé, y sin meternos pues en ámbitos religiosos pues ni nada de eso, pero a veces simplemente lo que necesitamos también es como quien nos escuche o con quién interpretar pues como un diálogo para poder sacar muchas cosas de las que llevas adentro, ¿cierto? En este lado del mundo tal vez no somos tan reflexivos o no nos han enseñado, creo que después de viejos es como que uno aprende que de pronto hay una meditación o que hay una forma pues como de
limpiar su cuerpo y todo esto, pero pues en la forma en la que nosotros nos enseñaron es muy como desde la terapia, desde el psicólogo, desde la religión, háblale a Dios o confiesa, ¿cierto? O ve y saca todo eso y al final es una búsqueda simplemente como de algunas guías o de algunas respuestas que realmente pues termina siendo él. Por un lado, digamos como que es esa persona como que te lleva a hablar con vos, ¿cierto? Con ese otro que tenés ahí adentro, con ese inconsciente, como con esa parte que muchas veces no te atreves a decir o no es tan fácil decirla y entonces en voz de otro puede ser mucho más fácil porque pues así son las historias del hombre cuando las cuenta él. Él tiene su perfil, digamos, y como que cuando se hace todo a través del perfil de él como que te permite ver un poquito desde afuera las cosas y verte también desde lejos. Entonces como verte con todas las cosas malas, verte como con todo eso que está pasando, que a veces uno se lo niega o que a veces uno de pronto no lo identifica tan fácil, porque al final es muy difícil realmente describirse. Por eso como que la pregunta como, hey, ¿quién sos? Como que es una de las preguntas, la filosofía lleva años intentando responder eso, ¿cierto? No termina siendo tan fácil y muchas veces nos queda como mucho más sencillo describir al otro. Y describir al otro también es como verte desde afuera o intentar verte desde lejos como que seas ese otro y verlo así un poquito como con la distancia. Y además de eso, pues es como lo que también me recuerda como que en esos momentos de soledad y en esos momentos donde estás, así como es de chévere pues como para conocerse o algo, no dejan de ser espacios de mucha introspección, pues estás muy metido en vos y a veces se te puede olvidar el mundo, entonces como que siempre es ese ancla que te mantiene ahí. Es bastante curioso porque es un símbolo, ¿cierto? Uno es el que lo hace real y es curioso pues como que antes parece como si fuera más loco, pero es lo que muchas veces te ata y te baja otra vez y te aterriza o te recuerda, por ejemplo, todo lo que representa, que es como todas esas personas que te esperan o que te quieren o que uno está afectando para bien o para mal y es como, uy, ojo, alto, pausa, piénselo, respire, ¿cierto? Hables y ese ejercicio de hablar es lo que te digo, o sea, es súper revelador que si no tendríamos esas terapias con los psicólogos pues y todo eso. Es un ejercicio muy bonito ese ejercicio de poder hablarlo, poder decirlo, poder definirlo, poder materializar una idea, ¿cierto? Como que eso, como, ay, no, escriba la propuesta que tienes, como que eso te ayuda a aterrizar un montón de cosas. Y es eso, y es esa parte que me recuerda que tengo que volver. Es una forma de adquirir conocimiento, viajar es una forma de conocer. Así como a algunos les encanta mucho más la lectura o estudiamos toda la vida, ¿cierto? Para adquirir un montón de conocimientos y todo eso, y a veces se nos olvida que nuestros ojos no son los que nos llevan tal vez a un conocimiento mucho más amplio. O sea, es una manera de conocer las personas, de conocer el mundo, de interactuar, de todo eso. Entonces, más que de pronto una intención como de querer dejar una huella o querer hacer un cambio pues como en la vida, creo que no es esa como la intención, sino justo eso. Es como antes es ir más abierto a ver qué es lo que te están enseñando, realmente como poder quitarse un poquito esa venda y ver qué es lo que pasa pues en cada lugar, ver cuáles son esas experiencias de vida, cuáles historias llevan los demás, qué cargas llevan los demás. No hacemos las cosas iguales en todos los lugares, entonces cómo se relacionan, cómo se comportan, cómo se dan ciertas dinámicas en diferentes sectores. Entonces, eso es una manera de aprender. Pues creo que va más en eso, en esa necesidad de querer aprender más o de querer consumir conocimiento un poquito, de no quedarnos como en el mismo lugar, de no quedarse como anclado, no quedarse como un vegetal, sino como estar en ese constante movimiento, que es la vida. Y muchos lo hacemos realmente de diferentes maneras, como que encontramos nuestros hobbies o nuestros pasatiempos o nuestras actividades que realmente son las que nos llevan a estar diferentes, a sentirnos plenos, a sentir la vida, a realmente pues como
como poder tocarla casi, ¿cierto? Como que esas sensaciones te llevan cuando estás y sentís algo en tu cuerpo y todo eso, como que la estás palpando. Pero es más una intención personal, más una intención personal. Sí creo que igual, obviamente, somos seres que interactuamos, entonces todo se conecta y obviamente por donde pasamos algo cambia y cuando interactuamos con otra persona, pues y todo eso, puede verse, no sé, muy el efecto mariposa, pues como cosas así, pero también es algo como que no vas a encontrar la respuesta clara a eso, como que si te basas simplemente en eso y vas a pensar en eso, como que te vas a quedar ahí en el aire porque son cuestionamientos que son para toda la vida y que son cambios que muchas veces ni siquiera los vamos a ver. No sabemos realmente como cuál es nuestra intención acá en este plano o algo, pero pues tampoco lo vamos a encontrar si la forma, exacto, o podemos pasar toda la vida y no llegar a esa respuesta, entonces como que aproveche más bien ese ventanazo que le están dando. Aproveche lo que te digo, como cuando llegas a un sitio que sabes que, uy, tengo muchas cosas, un parque de diversiones, una cosa así, y llegas y dices, uy, mira todo lo que hay para hacer y tengo poco tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, ¿cierto? Es como que aprovechelo, vaya, monte, sóyesela, conozca. Y luego mira a ver qué pasa. Y cuando se acabe el tiempo, pues ya, soy yo lo que alcanzó. Algunos tendrán una hora, algunos tendrán más tiempo, pero pues así está dado, no lo controlamos. Es como que no te desgastes en lo que no puedes controlar y más bien aproveche lo que puede, que es estar, estamos acá. Es como que esos rato, oyes, sin la intención obviamente no va a pasar nada por más de que queramos o de que las cosas estén ahí y es todo lo que pasa pues como que en la vida, si no tomas tus decisiones te vas a seguir arrastrando por esas cosas que tienes, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Las zonas de confort realmente pues como que no son malas, solo como que te estancan y te quedas ahí. Y creo que en la naturaleza del ser humano realmente sí está ese cuestionamiento constante, pues es lo que ha hecho la humanidad toda la vida, ¿cierto? Toda la historia va enmarcada de acuerdo a esos cuestionamientos constantes, en vamos a conocer más, qué hay después de estos metros, qué hay después de lo que ven mis ojos, qué hay después del mar, qué hay después de esa montaña, cómo se ve el mundo desde arriba, o qué hay por debajo de la tierra, qué hay por debajo del agua, ¿cierto? Cómo será volar y entonces nos inventamos un montón de cosas y todo. Realmente va en la naturaleza del ser humano eso. El cuestionarse y el querer encontrar un montón de cosas. Y simplemente como que a veces siempre alguien decide. Entonces como que a vos te dan la oportunidad de decidir qué es lo que querés hacer con tu vida y si no, la vida decide por vos. Pero siempre alguien toma una decisión. Entonces o la tomas vos o dejas que alguien tome la decisión por vos. Entonces como que es eso, como que esa intención de cambio de buscar es como aprovechar esa oportunidad que tienes para escoger lo que te gusta, para decidir o para definir muchas cosas más adelante. No siempre todo sale igual, porque al final uno simplemente lo que intenta es, la oportunidad que uno tiene es escoger el camino, pero no necesariamente es definir qué es lo que va a encontrar después de eso. Eso sí es algo que se va dando en la ruleta pues, de la vida, ¿cierto? Y juega la suerte y juega todo lo que hay alrededor, las personas, nuestras malas decisiones, el desconocimiento, pues todo. Pero aproveche esa parte que te dieron, que es escoja por dónde coger, cuál es el camino que quieres transitar, o por dónde lo quieres realizar, o de qué forma lo quieres realizar, ¿sí? Como cuando uno sale del colegio, ¿cierto? Uno dice, tengo la oportunidad de escoger de pronto qué quiero hacer, pero si no escoges, la vida te va marcando un camino, ¿cierto? Que puede ser bueno, puede ser malo, pero pues ya no lo decidiste vos, entonces aprovecha esa oportunidad donde puedes decidir, donde puedes estar en el lugar que te gusta, donde puedes escogerlo y disfrútalo. Bueno, como los lugares, pues creo que siempre como que a uno se le olvida lo que es la casa, ¿cierto? Como que los sueños muchas veces van como quiero ir afuera o al país más lejano, o la gente se sueña más viajando al exterior que viajando al interior. Y creo que la revelación va más desde ahí, es como
qué chimba cuando ya conoces como parte de tu casa y te das cuenta realmente lo que hay adentro, no desde las suposiciones o desde los imaginarios que tenemos todos, sino como que realmente eso fue algo que me dio mucho aprendizaje, como que era eso, como que al principio uno se sueña eso, quería ir al exterior, quería hacer mi primer viaje internacional y quería hacer mi primer viaje luego, lejos. Y cuando empecé a viajar en Colombia, pues y empecé a conocer como más lugares y más personas y más de lo que nosotros mismos somos, o sea, como empezar a conocernos más fue muy revelador. Y creo que esa es como la invitación o la respuesta cuando me hacen como esa pregunta, que es como cuáles son los mejores lugares, marica, los que tienes cerca, o sea, como que soyes lo que alcance a hacer desde sus posibilidades primero y ya luego vas a encontrar que los otros los vas a disfrutar de una manera distinta. En cuanto a cuáles son mis lugares favoritos, pues yo creo que siempre tengo un lugar en el que iba desde muy pequeño, que me llevó mi hermano por primera vez y fue el Nevado del Tolima y ese es como mi lugar feliz. Como que es la montaña que representa, digamos, o que siempre cuando digo quiero viajar a algún lugar donde me sienta plácido es ese. Y es donde he logrado estar como en plenitud, donde he logrado enfrentarme a muchas cosas y es el que llevo pues ahí como en el corazón, siempre es un lugar feliz, lo llevo por acá. Y sí, el Nevado del Tolima pues siempre me ha marcado. Sobre las personas, es bastante curioso. Creo que una de las historias que más recuerdo fue en una motoposada en Santa Marta y era una familia entera, papá, mamá y 3 hijas y resulta que ellos recibían viajeros pero llevaban mucho tiempo sin poder viajar. Entonces era como bastante curioso porque era como que compartían esa pasión, pero por poder brindar ese servicio al resto, llevaban años sin poder hacerlo. Y entonces era como, pues si a vos lo que te gusta es viajar y lo que te gusta es este cuento, ¿por qué no lo estás haciendo? Pues mira que antes esto estaba jugando en contra y era como que cada persona que llegaba ahí a esa posada era un viaje nuevo. Y lo entendían así. Y las niñas nacieron, digamos, bajo esa dinámica. Entonces era muy bonito porque eran niñas de 5, 9 y 14 años y todas sentían eso mismo. O sea, como que fue lo que aprendieron, fue la forma en la que lo vivieron, fue como se los enseñaron. Y ya como que era eso. Cada persona que llegaba ahí antes era como una alegría porque era como un viaje nuevo. Como que te va a llevar a otro lugar y te va a traer nuevo conocimiento y te va a contar nuevas historias, a pesar de que sean de los mismos lugares, todo. Pero como que cada uno tiene su punto de vista y te lleva como por una nueva forma de enfrentarse a eso. Entonces, siempre lo recuerdo mucho porque a veces lo que te decía, como que no pensamos que puede ser una gran experiencia si no tiene millones de kilómetros o si no tiene... o nos gastamos un montón de plata, nos gastamos un montón de cosas y nos despreciamos o descuidamos o se nos olvida como esas cosas que tenemos alrededor, que son tan sencillas y que nos pueden llegar a hacer sentir tan bien. Bueno, sobre las cosas materiales, yo creo que el primer viaje nos lleva una maleta gigante. Y en la medida en la que se va volviendo un poquito de rutina, pues se va haciendo más seguido, como que te das cuenta que hay cosas que nunca utilizas. Hay cosas que realmente no terminan siendo necesarias y como que antes vas aprendiendo a cada vez desprenderte un poquito más de cada cosa. Pero es algo que por más de que se sepa, creo que muchas veces hay que vivirlo, o por lo menos así lo aprendí. Como que mi primer viaje es en moto, yo iba con, no sé, 45 maletas y amarraba una maleta sobre la otra y sobre la otra y sobre la otra. Y luego como que regresa uno y ya botado, ya regalado, ya se le ha perdido y el viaje siguió. Y se ha dañado tal cosa y tuviste que botarla y el viaje siguió. Y uno llevaba 15 camisetas y llegas con 2. Y te das cuenta que es lo mismo. Entonces como que es algo que se va aprendiendo ahí en el camino, o por lo menos así fue como lo aprendí. Por más de que uno lo sabe y como que hay que intentar viajar liviano, siempre uno empaca cosas de más y siempre no
porque sea algo malo, pues siempre uno intenta como también prever ciertas situaciones, pero lo que te digo, hay cosas que realmente uno se da cuenta que eran innecesarias. Y lo importante es poder desprenderse de ellas, poder compartirlas, poder ver si a veces alguien más lo necesitaba, alguien más que vos, o ese tipo de cosas, y hay que soltarlo. Y eso también es lo que permite que lleguen cosas nuevas, porque al final es eso, como que digamos que la vida es una maleta, una capacidad limitada, y si la tienes llena, así se va a quedar. Pero si vas sacando y la compartes, intercambias y todo eso, te va a llegar en la misma maleta, pero te van a llegar cosas, te van a seguir llegando cosas. Y vas entregando también. Y bueno, de eso se trata. Entonces creo que cada vez es como que vamos encontrando lo que realmente se nos hace necesario, lo que realmente es importante para vos. Porque creo que la primera maleta o en los primeros años siempre uno empaca también para los demás. Cómo me van a ver en el viaje, qué dirán de mí si me pongo eso en el viaje, no sé, como cosas así pues muy básicas, pero como que luego ya como que te vale cada vez menos, es como que te importa menos cada vez y te preocupas más por vos, entonces como que vas llevando ya realmente lo que vas necesitando. Sobre las personas que quieres, pues eso siempre es un cuento porque te genera como unas sensaciones encontradas. Siempre está eso que vos quieres hacer y que es lo que debes hacer, ¿cierto? Como tu proyecto, lo que te gusta realmente, y ahí es un poquito egoísta porque no estás pensando pues en el resto. Pero pues también creo que es lo que te da, o por lo menos yo siento que soy como medio nostálgico con muchas cosas, entonces como que eso también es lo que te recuerda que tienes un lugar en el que subiste, la pasaste muy bien, o tienes personas que te esperan y te ayuda también a regresar. Porque a veces ese desprendimiento es cuando ya vos decidís como que ya, ¿para qué voy a regresar? Y te quedas allá o te vas del todo, te dejas llevar por el abismo, por el agua, por el mar, no sé, como las películas por los delfines y te sumerges ya en ese desprendimiento total. Pero con esas personas ahí como que todavía te ayuda, como que estás en el fondo del, no sé, en la profundidad del océano y como que dices, uy, hay que volver porque tengo unas personas que me esperan, que quiero volver a ver, que quieren volverme a ver, personas que quiero abrazar, personas con las que quiero compartir, digamos, como eso. Y te ayuda a reactivar y a buscar otra vez ese camino de regreso. Suena muy medio utópico, pero realmente aquí la actividad económica es porque se hace necesario. O sea, si esto pudiera ser gratis y poder mantenerse gratis, creo que sería la manera, la que me gustaría. Pero pues al final hay unas obligaciones y hay un montón de cosas que pasan ahí alrededor, entonces hay que hacerlo funcional. Pero el servicio realmente es como tender la mano, ¿sí? Porque a veces en este tipo de negocios como que vemos es como que el servicio es más desde servidumbre y no desde ser servicial. Y creo que nadie, pues no tenemos por qué ser servidumbre de nadie. Simplemente como que ofrecemos un servicio y queremos hacerlo bien. Y es como cuando vos llegas a la casa de tu amigo, de un ser que, pues, alguien que te aprecia y que quieres tomar, pues, o vení que tengo este almuerzo, solo tengo uno, pero partámoslo para los dos, o te comparto de lo que puedo darte. Lastimosamente pues nos tocó aquí donde estamos inmersos en lo que son los costos pues de todo eso y hay que hacerlo funcional, pero no nace este espacio como una intención realmente de negocio, de lucro o de acumular, sino que realmente nace más desde el compartir, nace más desde poder tener un espacio que los demás puedan aprovecharlo, que lleguen y que ellos mismos sean los que le den vida. Sí, es bacano, yo tengo mis fotos y tengo mis cosas y tengo mis colecciones y lo que me gusta, pero al final los que terminan haciendo que esto sea funcional son las personas que vienen. O sea, son las personas que le dan vida, son las personas que le dan su color, que le dan su toque, que le dan ese tono diferente y que hacen que el espacio sea mucho más ameno para todos. No sé, es como que da las primeras pinceladas, pero
pero el cuadro lo terminamos de pintar todo. Y es lindo, realmente se siente muy gratificante, se siente muy bacano y, y me siento muy feliz pues, de poder como llevarlo a cabo y espero que se logre mantener y que podamos sostenerlo durante mucho tiempo, porque es un espacio que realmente me gusta mucho y que creo que a la gente le gusta. Y los que vienen y que se identifican y que vuelven es porque creo que logran sentir lo mismo. Y me encanta que la gente lo sienta como propio, o sea, como que al principio fue un espacio muy creado para mí, con mis gustos, con mi estilo de música, con mi decoración, como con un montón de cosas, pero luego me di cuenta que realmente no era el espacio mío, era el espacio de todos, y es el espacio que se construyó de acuerdo a todas esas cosas que uno va teniendo en la cabeza. Entonces, a la historia que me dio tal, a lo que me regaló tal persona, a esto que me dieron de pequeño. Entonces, terminamos siendo, como todos, somos individuos, pero somos la representación de lo que fue nuestro contexto, nuestra sociedad. Somos un producto social. Y digamos que no viéndolo tanto como desde lo económico, no tan banal, sino como más de que somos resultado realmente de nuestras experiencias con los otros. Es lo que nos hace. Y es lo que le da vida, y es lo que le da forma. Y creo que se nota también porque al final sigue siendo un espacio que mantiene como esa esencia desde lo primero que fue Kilómetro Cero, que fue por allá en el 2017 el primer espacio, que mantiene su esencia, pero que ha sufrido muchas transformaciones, muchas evoluciones, y que esas evoluciones realmente han sido más por la gente, como lo que le ha gustado más a esta persona, la recomendación que me dieron, las necesidades que vamos teniendo con la gente, el poder hacer cada vez un espacio mejor y como más amañador, un espacio más agradable. Entonces como que sin las personas que han venido nunca hubiéramos podido hacer esas transformaciones. Nunca se hubiera identificado que podía llegar a hacer eso, nunca se hubiera tenido esa necesidad. Entonces al final es eso, esto es el producto de todos, de tanto los clientes como las personas alrededor, como los amigos, como las personas que han trabajado acá, como que todo el mundo ha llegado y así sea desde un cuestionamiento, desde una apreciación, pero ha llevado a que cada vez se transforme y se transforme y se transforme el espacio. Y a mí me encanta lo que está ahora, pero estoy seguro que no va a ser el último, o espero que no sea así. Porque al final es eso, es como que si cambias porque estamos haciendo algo nuevo, está pasando algo nuevo. Hagamos esto, cambiemos esto, pintemos esto, cambiemos esta decoración, volteemos esta silla, volteemos, es porque quieres darle otro aire o porque alguien te trajo ese aire, te llegó de alguna manera y es eso, es una construcción colectiva y que lo sientan como propio realmente me hace sentir pues como muy feliz porque también hace parte de eso, como ese desprendimiento. Y no sé, a mí me enseñaron o siempre me gustó mucho la idea de que lo que la vida te da gratis intenta devolverlo gratis. Y realmente se resume eso también es como en ese compartir diario. Como que vos compartís lo tuyo, yo comparto lo mío. Y nos enriquecemos de acuerdo a eso. Bueno, yo siento que esa parte del miedo suena a frase pues como de cajón, ¿cierto? Eso de que un poquito trillado, como no sé. Si tienes miedo, igual hazlo con miedo, ¿cierto? Pero no deja, por más de que sea trillado o sea un poquito de cajón, no deja de ser cierto. El miedo realmente no es algo malo. El miedo también es esa parte o esa sensación que te lleva a prepararte mucho mejor para algo, para evitar que te pasen ese tipo de cosas. O sea, sentir miedo es como, sé que puede salir mal y me voy a preparar para que no sea así. Entonces te lleva antes a estar mucho mejor para cada situación, si lo tomas por buena manera. Y hay que enfrentarse a eso, porque lo que te digo es que es como que se nos olvida que esto es un pedazo, un pestañeo, y pensamos que es muy eterno, muy eterno, muy eterno, muy eterno, y realmente no lo es. Entonces se nos olvida y a veces por el miedo lo prolongamos y lo postergamos y no lo disfrutamos. Entonces como que es eso, realmente la frase trillada y todo es válida, hágalo, tiene miedo, está bien. Hágalo conforme se lo diga el miedo. Prepárese para que el miedo cada vez sea menor, para controlarlo, para manejarlo, para que te ayude.
para que te impulse, para que te motive, pero no lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer. Y con el tema de los viajes, a mí, yo creo que no creo que realmente no me gusta mucho eso de que sea una invitación a viajar, porque viajar para mí realmente fue una consecuencia de hacer simplemente lo que me gustaba. Entonces creo que la invitación va más es hacia otro lado, como que realmente intenten hacer lo que les gusta. No a todo el mundo le gusta viajar, entonces, pero sí como que hacer lo que les gusta sí es muy bueno para todos. Entonces como que si a mí lo que me gusta es tocar guitarra y yo lo que quiero es hacer música, hágalo, sóyeselo, inténtelo. Que es que es muy duro, sí, es que va a ser duro por todo lado. Y algunos nacerán con más herramientas que otros y con más alternativas, pero igual hay que hacerlo. ¿Te gusta cocinar? Sóyesela, cocine. O sea, realmente hacer lo que te gusta es lo que como que te hace que sea tu propio viaje, que sea tu propia historia. Entonces yo creo que más que una invitación a viajar, es una invitación es más a descubrir lo que te gusta y hacerlo realidad. Porque muchas veces es eso, lo descubrimos y decimos, ay, como soy de feliz haciendo eso, ojalá lo pudiera volver a hacer. Siempre hay algo como que te puede ayudar a hacer eso, y es como que si supieras el día de tu muerte, ¿qué harías diferente? Y si en la respuesta que te das son muchas las cosas que harías diferente, es porque no estás viviendo lo que quisieras vivir realmente. Porque si tienes que hacer muchos cambios en tu vida para poder estar pleno el día que te llegue la muerte, es porque no estás llevando la vida que quieres. Entonces como que hay que preguntarse eso. Si me muero mañana, ¿qué haría? No sé, la utopía será vivir como vivo todos los días. Pero digamos que más que una cosa irrealizable, digamos que es un camino. Una estrella ahí como que nos muestra, intentemos hacer, con todas las dificultades de la vida, porque es que no es que sea fácil. Y tendrá todos los peros del mundo, pero todo lo tiene, todo. Sí, okay. Y hay que llorarlo, y hay que sufrirlo, y hay que disfrutarlo. Y hace parte de eso, de las sensaciones que tienes la oportunidad de sentir acá, en este plano terrenal que nos tocó y en esta vida que no entendemos, pero que probablemente es eso, no es necesario entenderla. No es nuestro fin entenderla, es vivirla, es ver qué es lo que hay y es encontrar esa felicidad en lo que puedas hacer. Aquí en el bar tenemos una frase pues, que la escribió este man realmente y que tiene que ver como con eso, como que solo tiene derecho a morir quien está realmente vivo. Y está bien, no controlamos nuestra muerte, pero como que tengamos esa intención de que cuando nos llegue la muerte la merezcamos. Sí, o que como que es que he vivido bien, viví lo que quise vivir. Y no es que para eso necesitemos ni plata ni nada. Si bien es una herramienta bacano, pero realmente como hacer lo que te gusta va por otro lado. Y va con esa parte de ser muy sincero como con uno. Entonces como que merezcámonos ese derecho a morir. Merezcámonos ese derecho a llegar allá. A poder tener esa transformación del cuerpo, de la conciencia, del existir, del alma, de que de pronto es esto es como una cadena o es una cárcel que, ¿por qué no? Pues encierra lo que necesitamos liberar y para eso necesitamos llenarlo de alegría, de experiencias, de sueños, de motivaciones, o sea, ganémonos eso, o por lo menos vayamos en función de eso. Si lo logramos o no, pues, termina siendo irrelevante cuando lo planteas así. Porque al final lo que te estás soñando es el camino. Si llegas a la meta, no, bien. Pero ya no va a ser relevante cuando te disfrutas cada paso. Entonces, yo creo que la invitación va más hacia eso. Hagan y busquen lo que realmente les hace felices. Y cuando lo encuentren o medio identifiquen qué, sóyense. Y si se equivocan, no importa. Buscan otra vez y siempre vamos a tener que buscar. Puede ser una mejor manera de vivir. Bueno, con respecto a la música, pues yo creo que todos la llevamos. Es algo que nos pone realmente pues como a vibrar. A mí me parece que, no sé, el efecto que tiene en mí es
es como impresionante esa forma en la que pones una canción y te cambia todo el estado de ánimo. O, o se te hace olvidar, o al contrario, si quieres profundizar o potenciar eso que estás sintiendo, como que te lleva a eso. Y creo que todos tenemos algo ahí, lo que tenemos que encontrar es con cuáles que vibramos, ¿cierto? Y ahí es donde van los gustos. Habrá quienes vibren con el reggaetón de esa forma en la que le transforma y le saca como ese fuego que llevan adentro o ese movimiento en su vibración. A mí la que he encontrado que me gusta es esta y es el rock, que es la salsa y realmente es eso, simplemente es la que me hace vibrar a mí e intento pues como mantenerla. Como te decía al principio fue como muy desde lo que pensé que era mi gusto y esto es muy al estilo mío, pero pues somos el resultado de todos y la música que me gusta a mí realmente les gusta a muchos. O probablemente porque les guste a muchos es porque me gusta a mí también, ¿cierto? Entonces es como que encontramos ahí ese punto en común y por eso hay diferentes espacios. O sea, un día pueden amanecer unos con ganas de vallenato, otros días pueden amanecer con ganas de otra cosa, porque es lo que los lleva a vibrar en ese momento, ¿cierto? Es como esa onda y cuando encuentras una onda similar, entonces nos vamos en el mismo movimiento. Y creo que eso es la música, es ese movimiento, es esa invitación a no quedarse quieto. Desde los sonidos como te llegan y como los sientes en tu cuerpo, porque es bastante curioso, a veces no se trata de saber bailar, a veces se trata simplemente de querer hacerlo. Sí, y puede ser ridículo, puede ser, pero es como cuando uno ve a esa gente que se ve súper feliz y lo que menos importa es si están bailando bien o están bailando mal. Es como que te produce eso en tu cuerpo, ese corrientazo que va y te lleva ese fuego, es eso. Con respecto a lo de los viajes y todo eso, no, yo creo que más allá que encontrar algo que de pronto no han encontrado los demás, yo creo que antes es como mantener esa pregunta viva y como mantener esa invitación que se hace a los demás, es mantenerla también para uno, porque a uno también se le olvida eso. Y también somos humanos, o sea, también tenemos nuestros momentos de tristeza o tenemos nuestros momentos de oscuridad que nos sacan y todo eso, pero al final como que es esa búsqueda constante, o sea, es como recuerdes esa misma intención, esa misma propuesta, como que busque lo que le está haciendo feliz realmente, y esto ya no te hace feliz, entonces no lo hagas más, o esto te hace daño, no lo hagas más, ¿para qué? Entonces siento que antes como que esa intención de viajar se mantiene y siempre se mantiene. Y pues no sé, es raro encontrar a alguien que diga como no, ya viajé lo suficiente y ya no quiero viajar más. Como que antes uno llega a un lugar y dice, uy, qué chimba ir a este otro lugar. Uy, conocí este pedazo del mundo, uy, qué chimba conocer otro, o qué hay más allá, o ya quiero llegar más lejos, ¿cierto? Porque antes es eso. Entonces antes como mantener esa invitación viva. De pronto, no sé, los años dirán y llegará un momento donde esa sea como que ya, sentimos que lo hicimos. Todavía no lo siento, todavía siento ese cosquilleo adentro, entonces todavía como que siento esas ganas de seguir conociendo más y conociendo más y conociendo más y seguir en esa búsqueda. Aún estoy ahí, entonces yo creo que más que de pronto alguna conclusión novedosa que me haya dejado, que es como el viajar o lo que me ha permitido conocer, es como antes a no olvidar esa invitación. A no olvidar esa invitación de ser felices y de seguir buscando lo que me hace feliz. Creo que es eso, es como que la escribí primero con lápiz y luego con lapicero y luego en negrilla y luego la llevo tatuada. Pues algo así, como que lo único que he hecho es ratificar que esa es la invitación que debo mantener constante. Volvemos a lo mismo, la felicidad, que es un camino incierto y que puede ser para muchos imposible, más que una meta es eso, es un camino, entonces es esa invitación a busquemos estar bien, busquemos estar felices, busquemos algo más que sobrevivir, algo más que tachar días, algo más que contar solo las horas de trabajo, algo más que simplemente cumplir con la tarea. Hágalo, chévere, sóyese, vívalo e intente ser feliz.
Y la felicidad no es un estado de permanencia, no es un estado constante, es un estado de búsqueda. Entonces estás siempre en movimiento, siempre buscando, porque es un instante, la felicidad es un instante. Entonces lo pasas y es como, hey, sigue buscando. Y ya.